Buenas noches, tutor y compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Héctor Faber Gómez Pinto, como lo muestra aquí mi documento de identidad. A continuación, voy a hacer una exposición de unos conceptos fundamentales en física electrónica. Periodo, señal de corriente alterna. El tiempo que demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo. Se conoce como periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T. El periodo es lo inverso de la frecuencia y matemáticamente se puede representar por medio de la siguiente fórmula. Acá vemos que este es el periodo que es igual a sobre 1 sobre la frecuencia. Por lo tanto, por medio de esta fórmula podemos conocer también cuál es la frecuencia de la corriente conociendo previamente el valor del periodo. Para ello despejamos F de la forma siguiente y el resultado que se obtendrá en ciclos, segundos o en hertz. Entonces acá tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces acá, como podemos ver, como voy a hacer una breve explicación acá en este diagrama, vemos que este es el pico, estos son los nodos y este es los valles en esta gráfica. Frecuencia de señal AC. La frecuencia es la velocidad a la corriente. Cambia de sentido por segundo. Se mide en hercios. Una unidad internacional de medida donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. En su forma más básica, la frecuencia es cuántas veces se repite algo. En caso de corriente eléctrica, la frecuencia es el número de veces en que la onda sinusoidal se repite o completa un ciclo de positivo o negativo. Si una corriente alterna tiene una frecuencia de 5 Hz, eso indica que su forma de onda se repite 5 veces en un segundo. Frecuencia. Cuanto más ciclos ocurren por segundo, mayor será la frecuencia. La siguiente parte de la terminología relacionada con frecuencia. Acá vamos a ver qué es un hercio. Es igual a un ciclo por segundo. Un ciclo es una onda completa de corriente alterna o tensión. Alternancia, la mitad de un ciclo. Periodo, el tiempo requerido para producir un ciclo completo en una forma de onda. Fase, amplitud. La fase es la tensión eléctrica o diferencia potencial. Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. El ángulo de fase o fase de una señal se refiere al desplazamiento hacia la derecha o a la izquierda respecto a una referencia y se mide en grados o en radianes. Entonces acá vemos que esto tiene una fase en 360 grados. Acá hay unos valores que dan. Dice, la fase se relaciona en un ciclo completo o un periodo un periodo de referencia de 360 grados. La amplitud. La amplitud de señal se refiere al valor máximo que alcanza la distancia máxima entre un punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. La amplitud de pico es el valor máximo que tiene una señal considerada desde el punto cero. La amplitud pico a pico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una señal. Acá vemos una breve gráfica explicando lo que es amplitud.
Valor medio y eficaz o RMS. El valor medio. Se le llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. Valor medio es igual a cero. Valor eficaz. Se le llama valor eficaz al valor que tendrá una corriente continua, que produjera la misma potencia. Dicha corriente alterna al aplicarla sobre la misma resistencia, es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna. Se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida sobre ella. A continuación, se busca el valor de corriente continua que produzca la misma potencia sobre esa misma resistencia. A este último valor se le llama eficaz de la primera corriente, la alterna. La tensión a la potencia eficaz se nombra muchas veces con las letras RMS. O sea, al decir 10 voltios RMS o 15 voltios, o 15 vatios RMS significarán 10 voltios eficaces o 15 vatios eficaces, respectivamente. Soy el estudiante número 5 y me tocó la pregunta problematizadora. ¿Qué es un electrón libre y cuál es su importancia para la conducción eléctrica? ¿Qué es un electrón libre? Se les conoce así a los electrones de la órbita más apartada del núcleo de un átomo. Reciben el nombre de electrones libres y son los que determinan las propiedades eléctricas de los átomos. También tienen la propiedad de ser desalojados con relativa facilidad y convertirse en electrones activos para la producción de los fenómenos eléctricos. ¿Cuál es su importancia para la conducción eléctrica? Los convierte en los principales responsables directos para poder llevar a cabo la conducción eléctrica. Muchísimas gracias, señor tutor. Una feliz noche.